Seguro que has escuchado la palabra inmovilizador hablando sobre alarmas de coches. ¿Pero qué es y para qué funciona? Esto es una llave keyless. Está constantemente transmitiendo. ¿El qué? Una frecuencia. Esto quiere decir que te la pueden copiar en cualquier momento sin que te des cuenta, abren el coche, lo arrancan y se lo llevan. Y aquí entra en juego el inmovilizador. Con este sistema, por mucho que te roben o te copien la llave, nunca podrán arrancar si no está la autorización visible. ¿Y qué es la autorización de propietario? La podemos efectuar de diferentes formas, en este caso hasta 4 opciones. Una con el tag, otra con nuestro móvil, otra con la secuencia de los mandos a volante o como última opción el desarme de emergencia. Siempre que accedamos o con nuestro móvil o con nuestro tag, automáticamente el coche arrancará. Si llegamos a nuestro coche y no tenemos ni nuestro móvil ni nuestro tag, hay que poner la secuencia de los mandos a volante. ¿Cómo se pone? Habría que poner el contacto y meter la secuencia que os hemos indicado. Última opción, desarme de emergencia. Accedemos al coche y no tenemos ninguna de las anteriores, pues no pondríamos el contacto y en nuestra tarjetita roja aparece un Emergency Disarm Code, el que hay que poner en el pulsador.